¿Qué se necesita para reformar una iglesia? ¿Un ejército de teólogos, el decreto de un papa, el fuego de una cruzada? La historia, esa maestra que pocas veces se equivoca, responde de una manera que desafía toda lógica humana. A veces, todo lo que se necesita es una niña huérfana, sola ante la oscuridad, que decide no rendirse. El año era 1381, y sobre la llanura de Picardía, en el norte de lo que hoy conocemos como Francia, el invierno avanzaba con pasos de gigante. Los campos de Corbière dormían bajo una capa de escarcha que crujía con cada pisada, y el río Somme arrastraba sus aguas negras con la indiferencia de quien ha visto demasiadas guerras, demasiadas pestes, demasiadas lágrimas humanas. Era un mundo fatigado, herido hasta los huesos por el cisma de Occidente, esa herida abierta en el corazón de la Iglesia que había puesto 2 papas, y por un tiempo, hasta 3, enfrentados como reyes en un tablero de ajedrez. La cristiandad entera temblaba, y nadie imaginaba que la respuesta a tanto quebranto nacería precisamente allí, en aquella ciudad pequeña, de entre los brazos de una mujer que ya cargaba en su vientre la promesa de lo eterno. Nicolette Boyet llegó al mundo con el peso de una misión que nadie había pronunciado todavía en voz alta. Su padre, Robert Bolet, era carpintero de la abadía de Saint-Pierre de Corbière, un hombre de manos callosas y fe sencilla que ofreció a su hija al bautismo sin sospechar la magnitud del destino que ese sacramento marcaba en ella. Su madre, Marguerite Moine, era de esas mujeres que rezan con los ojos abiertos, capaces de ver a Dios en el vapor del pan recién horneado y en el llanto nocturno de sus hijos. Nicolette creció entre esas 2 formas de fe, la fe laboriosa del padre y la fe contemplativa de la madre, absorbiendo ambas como la tierra absorbe la lluvia antes de una tormenta. Pero la providencia, que rara vez es cómoda, comenzó a fraguar su obra a través de la pérdida. Nicolette tenía apenas 17 años cuando la muerte se llevó primero a su madre y, poco después, con esa crueldad silenciosa que tiene la enfermedad cuando escoge a los buenos, a su padre también. De repente, el mundo se cerró. Las paredes de la casa familiar, que antes guardaban calidez y conversación, se volvieron frías como piedra de sepulcro, y la joven huérfana quedó sola con una herencia modesta, unas pocas posesiones y una pregunta que nadie podía responderle: ¿para qué, Señor, si al final todo se marcha? Esa pregunta, lejos de hundirla, la lanzó hacia adentro con una fuerza que ni ella misma comprendía del todo. Nicolette no buscó consuelo en los brazos del mundo, aunque el mundo le ofrecía algunas salidas razonables, un matrimonio conveniente, el servicio en alguna casa noble, la comodidad anestesiada del olvido. Algo en ella, algo que no era exactamente valor, sino más bien una certeza extraña que ardía sin consumirse, la empujó en dirección opuesta. Comenzó a frecuentar la iglesia con una intensidad que desconcertaba a sus vecinos, levantándose antes del amanecer cuando el cielo todavía era una tela de terciopelo negro cosida de estrellas, y permaneciendo en oración cuando los demás ya habían vuelto al calor de sus hogares. Los que la conocían decían que parecía estar escuchando algo que los demás no podían oír, y quizás tenían razón. Porque en ese silencio que ella cultivaba con la paciencia de un jardinero que sabe que la flor más bella tarda más en brotar, algo comenzaba a tomar forma. Las escrituras, que Nicolette escuchaba con aquella atención febril que caracteriza a los que buscan de verdad, empezaban a revelarle dimensiones que escapaban a la comprensión ordinaria. Los evangelios no eran para ella documentos del pasado, sino conversaciones del presente, llamadas directas de un Dios que conocía su nombre y aguardaba su respuesta. ¿Puede la soledad convertirse en escuela? ¿Puede el dolor de la orfandad ser, al mismo tiempo, una iniciación hacia lo más alto? La historia de Coletta sugiere que sí, que hay ciertos destinos que solo pueden madurar en la oscuridad, como los frutos que necesitan el frío del invierno para alcanzar su dulzura plena. La muerte de sus padres, que desde fuera parecía solo una tragedia, era también una liberación de los lazos que la hubieran mantenido anclada a una vida ordinaria, y Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, estaba usando cada pérdida como cincel sobre el mármol. Ella no lo sabía aún. Nicolette todavía no sabía que en pocos años cambiaría su nombre, su vestidura y su vida entera por completo. No sabía que una figura luminosa vendría a visitarla en la oscuridad de una celda y le entregaría una misión que haría temblar a obispos y consolaría a reinas.
No sabía que su nombre quedaría escrito en los altares de media Europa y que siglos después, almas en cada rincón del mundo pronunciarían su historia con reverencia. Por ahora, solo sabía una cosa, que el silencio de Dios no era abandono. Que detrás de ese silencio había algo vasto, profundo e incontenible, esperando el momento exacto para irrumpir. Mientras tanto, Corvie seguía su curso indiferente, el río Somme continuaba arrastrando sus aguas oscuras, y los hombres seguían enredados en sus disputas de poder y de fe. Pero en el silencio de una habitación pequeña, una joven oraba con los puños apretados sobre el pecho, como si intentara contener un fuego que ya no cabía dentro de ella. El mundo todavía no lo sabía. Pero el cielo había comenzado a moverse. Hay decisiones que el mundo no puede comprender porque nacen de una lógica que no es de este mundo. Cuando Nicolette Boulet, ya conocida como Coletta, decidió que no bastaba con orar más, ni con ayunar más, ni con frecuentar la iglesia con mayor devoción, sino que era necesario desaparecer del mundo por completo, sus contemporáneos debieron de pensar que el dolor la había vencido. Pero los que conocen el lenguaje de los místicos saben que ese tipo de retiro no es una huida, es una entrada. No se sale del mundo para escapar de él, sino para penetrar en una realidad más honda que el mundo ordinario no puede sostener. Corría el año 1402 cuando Coletta tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, guiada por una atracción hacia el espíritu del pobrecillo de Asís que ella misma no sabía explicar del todo con palabras. Francisco era para ella algo más que un modelo de virtud, era una voz, una presencia, un ardor que sentía en el pecho cuando se concentraba en las bienaventuranzas o en la imagen de Cristo crucificado. Tomó el hábito, pero pronto comprendió que eso tampoco era suficiente. Hay almas que necesitan el silencio absoluto como el pulmón necesita el aire, y Coletta era una de ellas, de modo que su determinación la condujo entonces al paso más radical que una persona podía dar en aquella época, solicitar ser emparedada. El emparedamiento era una práctica medieval que hoy nos resulta casi inconcebible. Consistía en ser encerrada, con ritos litúrgicos solemnes que incluían el canto de la misa de difuntos, en una celda de piedra adosada a una iglesia, con una pequeña ventana que daba al altar y otra hacia el exterior para recibir alimentos. La persona que cruzaba ese umbral era, sacramentalmente, una muerta para el mundo. Y sin embargo, paradójicamente, era precisamente en ese entierro voluntario donde muchos encontraban la vida más intensa que jamás habían experimentado. Coletta cruzó ese umbral con paso firme, aunque sus manos temblaban y el frío de la piedra le recordaba con crueldad que no había marcha atrás. ¿Qué encontró del otro lado? Al principio, solo oscuridad. Una oscuridad tan densa y tan quieta que parecía tener peso propio, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor de ella. Los primeros días fueron una prueba de fuego que ningún manual espiritual puede preparar del todo, el cuerpo protestaba, la mente se rebelaba, y el silencio que ella había buscado con tanta ansia se volvía a veces ensordecedor, casi hostil. Coletta lloraba, Coletta dudaba, y en sus momentos más oscuros se preguntaba si no había cometido un error monumental, si Dios realmente estaba allí o si solo había encerrado su soledad en un cuarto de piedra. Pero la oscuridad, para quien persevera, tiene sus propias revelaciones. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses comenzaron a tejer alrededor de Coletta una quietud diferente, ya no vacía, sino plena, como una copa que se llena lentamente con un vino que no se ve pero que se siente. Su oración se volvió más desnuda, más directa, más parecida a un diálogo que a un monólogo. Las escrituras que recitaba dejaron de ser palabras y comenzaron a ser presencias vivas, y fue en ese estado que los maestros espirituales llaman contemplación infusa, ese don que no se fabrica sino solo se recibe, cuando sucedió lo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de una orden entera. Francisco de Asís se le apareció. No como una figura vaga o un sueño difuso que se disuelve al despertar, sino con una claridad que ella misma describiría más tarde como más real que cualquier realidad que sus sentidos habían conocido jamás. El pobrecillo, aquel hombre que había abrazado la pobreza radical como una esposa y había recibido las llagas de Cristo en su propio cuerpo, se dirigió a Coletta con una encomienda que sonaba a la vez como una orden y como una súplica. La orden de las clarisas, la rama femenina del movimiento franciscano, había perdido su fervor primitivo. La pobreza evangélica,
aquel corazón encendido que Clara de Asís había defendido con una tenacidad de leona, se había enfriado bajo el peso de las concesiones, los privilegios y la tibieza acumulada de décadas, y Dios quería restaurarla. ¿Puede imaginarse el peso de ese momento? Una mujer sola en una celda de piedra, sin ejércitos ni títulos ni influencias, recibiendo la misión de reformar una institución centenaria que se extendía por toda Europa. La lógica humana habría sentenciado que era una locura. Pero Coletta no respondió con la lógica humana, respondió con algo más antiguo y más poderoso, que es la obediencia de quien sabe con certeza absoluta que la voz que escucha no sale de su propia cabeza sino de un lugar que está más allá de todo pensamiento. El proceso no fue inmediato ni sencillo, porque los grandes místicos no son ingenuos. Coletta pasó todavía tiempo en la celda decantando lo que había visto y oído, probando la visión con la oración y el discernimiento, sometiéndola al criterio exigente de sus confesores, pues sabe bien quien ha caminado en profundidad que no toda voz que habla en el silencio viene de Dios. Pero la certeza crecía, sólida como la piedra que la rodeaba, y con ella crecía también una determinación que ningún muro podría ya contener por mucho tiempo. La muerta para el mundo estaba a punto de resucitar, y cuando lo hiciera, el fuego que llevaba dentro no iba a quemarse en silencio. Nadie recibe bien al mensajero que viene a decirle que se ha equivocado. Y cuando ese mensajero es una mujer joven sin títulos, sin fortuna, sin el respaldo de ningún linaje poderoso, el rechazo puede volverse brutal, casi feroz, con la ferocidad particular de los que sienten que su comodidad está siendo amenazada. Coletta lo sabía, o al menos lo intuía, cuando finalmente salió de su celda emparedada dispuesta a cumplir la encomienda que Francisco le había confiado en visión. Sabía que el camino no sería una procesión triunfal, sino un vía crucis que pondría a prueba no solo su voluntad, sino la fibra más profunda de su fe. El primer obstáculo fue, quizás, el más humillante. Coletta se presentó ante los superiores eclesiásticos para solicitar el permiso de reformar los monasterios de clarisas, y la respuesta que encontró fue una mezcla de escepticismo condescendiente y rechazo categórico. ¿Quién era ella? Una reclusa de origen humilde, sin formación académica formal, que afirmaba haber recibido instrucciones directas del fundador de la orden a través de una visión. Para muchos hombres de iglesia de aquella época, acostumbrados a que el poder fluyera a través de canales bien establecidos y jerarquías perfectamente ordenadas, aquello sonaba, en el mejor de los casos, a entusiasmo piadoso mal encausado, y en el peor, a presunción peligrosa. Coletta fue rechazada, ignorada y en algunos casos directamente burlada. Pero hay una cualidad que distingue a los santos de los meros entusiastas, y esa cualidad es la perseverancia que no se alimenta del éxito sino de la certeza interior. Coletta no se detuvo. Si una puerta se cerraba, buscaba otra, si una autoridad la negaba, buscaba una instancia superior con una tenacidad tranquila que debía de resultar desconcertante para sus interlocutores, porque no era la tenacidad airada del que exige, sino la tenacidad serena del que sabe. Así llegó, después de múltiples intentos y rechazos que habrían aplastado a cualquier espíritu menos templado, hasta Pedro de Luna, el Papa Benedicto XIII, que residía en Niza durante las convulsiones del cisma de Occidente. Y fue allí, ante ese pontífice cuya propia legitimidad era disputada, donde Coletta encontró, por fin, un oído dispuesto a escuchar. Benedicto XIII la recibió y, tras escucharla con una atención que sus propios consejeros no alcanzaban a comprender del todo, tomó una decisión que marcaría el rumbo de la historia franciscana. Concedió a Coletta plenos poderes para reformar los monasterios de la Segunda Orden de San Francisco conforme a la regla primitiva de Santa Clara. Le otorgó además el privilegio de fundar nuevos monasterios y la autorizó a tomar el hábito de las clarisas de forma oficial. En ese momento, la visionaria solitaria se convertía en agente formal de la Iglesia, y la misión que había nacido en el silencio de una celda oscura recibía el sello de una autoridad pública. Sin embargo, que el Papa firmara un documento no significaba que el mundo estuviera dispuesto a obedecer. Las primeras comunidades que Coletta visitó la recibieron con una hostilidad que dolía precisamente porque venía de dentro de la Iglesia, de mujeres consagradas que habían encontrado en sus costumbres relajadas una forma de vida que no estaban dispuestas a abandonar sin combatir.
La pobreza radical que Coletta proponía, ese desprendimiento absoluto de propiedades, rentas y seguridades materiales que Clara de Asís había defendido con una firmeza de roca, era vivida por muchas comunidades como una amenaza intolerable. Algunas religiosas la insultaron abiertamente. Otras conspiraron para desprestigiarla ante las autoridades locales, tejiendo historias sobre su supuesta falta de juicio o sobre el carácter sospechoso de sus visiones. Hubo monasterios que simplemente le cerraron las puertas, negándose a recibir siquiera su mensaje. Y mientras todo esto sucedía afuera, adentro de Coletta se libraba una guerra que nadie veía pero que era acaso la más encarnizada de todas. Las noches eran el campo de batalla de sus demonios interiores, la voz de la duda que susurraba que quizás se había equivocado, que quizás la visión no había sido lo que pensó, que quizás Dios no podía querer que una mujer sola desafiara estructuras que habían tardado siglos en construirse. Su cuerpo, que nunca fue robusto, pagaba el precio del ayuno prolongado, los viajes agotadores y el peso emocional de los rechazos continuos, manifestando síntomas que sus contemporáneos describirían como enfermedades misteriosas de origen espiritual, ataques que la dejaban postrada y que ella misma interpretaba como asaltos del enemigo contra una obra que era de Dios y que por eso mismo era combatida con ferocidad. Pero cada vez que Coletta caía, se levantaba con una calma que sus compañeras encontraban sobrenatural. No con la calma estoica del que ha aprendido a no sentir, sino con la calma del que ha aprendido a sentir todo y, aún así, confiar. Era como si cada rechazo, en lugar de consumir sus reservas interiores, las renovara, como si la resistencia del mundo fuera, paradójicamente, la prueba que necesitaba para saber que iba por el camino correcto. Porque los caminos fáciles rara vez llevan a algún lugar que valga la pena, y Coletta, que había aprendido en la oscuridad de su celda que Dios habla más claro en la dificultad que en la comodidad, había hecho de esa convicción el eje inquebrantable de su vida. Los primeros frutos tardaron en llegar, pero cuando llegaron con una solidez que ya nada podría deshacer. El primer monasterio reformado fue como una chispa sobre un campo seco, la pureza del carisma original, cuando se mostraba en toda su belleza despojada de adornos superfluos, tenía una fuerza de atracción que ninguna tibieza podía igualar. Y Coletta, de pie entre las ruinas de sus propias dudas y los escombros de sus fracasos anteriores, comenzaba a ver que el fuego que Francisco le había encomendado no era suyo, ella era solo la mano que sostenía la antorcha. La llama era de otro. Existe un momento en toda obra verdaderamente grande en que la resistencia del mundo no desaparece, sino que simplemente deja de importar más que el impulso que la mueve. Coletta llegó a ese momento no en un instante de euforia, sino de manera gradual y silenciosa, como llega el amanecer, sin anunciarse con trompetas, pero haciendo que la oscuridad retroceda milímetro a milímetro hasta que, de pronto, todo está bañado en luz. El primer monasterio reformado fue el de Besanzón, en el año 1410, y ese primer fruto, arrancado con tanto esfuerzo y tanta oración, desencadenó algo que ninguna resistencia humana pudo ya detener. Porque la santidad, cuando se muestra desnuda y auténtica, tiene una fuerza de atracción que ningún argumento puede igualar. La noticia de lo que ocurría en Besanzón se extendió con la rapidez silenciosa de lo que es verdadero. Mujeres de toda condición, desde hijas de artesanos hasta damas de linajes nobles, comenzaron a llamar a las puertas de los monasterios reformados atraídas no por la comodidad, sino precisamente por su ausencia. Había en la propuesta de Coletta algo que respondía a una sed que el mundo del siglo XV, con toda su riqueza y toda su violencia, no podía saciar, la sed de absoluto, de algo que no se corrompiera, de una verdad que no cediera ante la conveniencia. La regla de Santa Clara, en su desnudez radical, ofrecía exactamente eso, y Coletta, que la vivía con una coherencia que nadie podía cuestionar, era la prueba viviente de que era posible. Las fundaciones se sucedieron con una cadencia que asombra aún hoy a quienes estudian su historia. Poligny en 1417, Decays en 1419, Seurat en 1421, Moulins en 1422, Aigueperse en 1424, Bebey en 1425, Orbe en 1428. Cada nombre es una batalla ganada, una comunidad arrancada de la mediocridad espiritual y devuelta al ardor de sus orígenes.
Al final de su vida, Coleta habría reformado o fundado 17 monasterios de la Segunda Orden, extendiendo su influjo además a 7 conventos de los hermanos menores, como si el fuego que Francisco le había encargado encender no supiera limitarse a un solo combustible y buscara arder en todo lo que encontrara dispuesto a recibir la llama. Pero la obra de Coleta no era solo una cuestión de números y de fundaciones, aunque los números impresionen. Lo que ella sembraba en cada comunidad era algo más profundo que una reforma de costumbres, era una conversión del corazón, un retorno a la pregunta esencial que está en el origen de toda vida consagrada. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué viniste a buscar? La pobreza que ella imponía con suavidad y firmeza no era un fin en sí misma, sino la condición que hacía posible una libertad imposible de alcanzar por otros medios. Sin propiedades que defender ni rentas que administrar, el alma quedaba libre para lo único que de verdad importa, y esa libertad tenía un rostro que las mujeres que ingresaban en sus comunidades reconocían como el rostro de algo verdadero. En este florecimiento, la Providencia añadió una alianza que la historia recordaría como providencial, la de Coleta con San Juan de Capistrano. Cuando en 1437 este gran predicador franciscano llegó a Francia portando un edicto pontificio con el objetivo de unificar todas las ramas de la familia franciscana, su primera reacción ante la reforma coletina fue de suspicacia. La veía como una fuente de divisiones adicionales en el seno de una orden que ya tenía suficientes tensiones internas, y su llegada no fue recibida por todos con alivio. Sin embargo, Juan de Capistrano era ante todo un hombre de Dios, capaz de separar sus propios prejuicios de lo que sus ojos veían sobre el terreno, y lo que sus ojos vieron en las comunidades reformadas por Coleta le dejó sin argumentos. Allí habitaba algo auténtico, algo que no se fabricaba con decretos sino que nacía de una fuente interior que él reconoció de inmediato. De la suspicacia inicial brotó una de las amistades más luminosas de aquel siglo convulsionado. Juan de Capistrano y Coleta se entendían con la comprensión tácita de los que han bebido del mismo manantial, y juntos representaron, desde sus vocaciones distintas, los dos rostros complementarios del carisma franciscano, él, el predicador que encendía multitudes en las plazas de media Europa, ella, la contemplativa que sostenía desde el silencio del claustro lo que él sembraba en el tumulto del mundo. La Iglesia necesita siempre de ambos, y rara vez los concede al mismo tiempo y en el mismo espacio con tanta generosidad como entonces. La duquesa Margarita de Baviera, esposa de Juan sin Miedo, la llamó a Dijon para que abriera allí un nuevo monasterio, deseando tener cerca de sí una comunidad de mujeres santas a quienes encomendar sus oraciones y las de su familia. Coleta aceptó, y con ese gesto aprendió también algo que el misticismo puro a veces olvida, que la obra de Dios necesita aliados en el mundo, que los grandes no son siempre obstáculos sino que a veces son instrumentos, y que la humildad verdadera sabe recibir el apoyo de los poderosos sin convertirse en su prisionera. Ella nunca perdió su independencia interior, nunca dobló la regla para complacer a una patrona, y esa integridad fue precisamente lo que hizo que la confiaran con tanto más. Cuando Coleta recorría los caminos de Francia, Saboya, Bélgica y los Países Bajos, su figura menuda y su hábito desgastado por el uso contrastaban con la magnitud de lo que dejaba a su paso. Las gentes se acercaban a tocar el borde de su manto, le traían enfermos para que los bendijera, le confiaban angustias que no podían decirle a nadie más. Ella los miraba con unos ojos que sus contemporáneos describían como capaces de ver dentro del alma, y respondía con palabras que no venían del ingenio humano sino de aquel silencio hondo que había aprendido a cultivar desde los años de la celda. Lo que había nacido en la oscuridad de un cuarto emparedado estaba iluminando, sin aspavientos y sin proclamas, el corazón de media Europa. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos este viaje? ¿Qué se necesita para reformar una iglesia? Ahora que hemos recorrido juntos cada estación de esta historia extraordinaria, desde la celda oscura de una huérfana en Corbie hasta los 17 monasterios encendidos a lo largo de media Europa, la respuesta ya no cabe en una frase sencilla. Porque lo que la vida de Coleta revela no es una fórmula ni una estrategia, sino algo mucho más antiguo y más radical, que la transformación verdadera de cualquier institución comienza siempre en el interior de una sola alma que decide, a cualquier costo, no claudicar. El 6 de marzo del año 1447, en el convento de Gante, en lo que hoy conocemos como Bélgica, Coleta cerró los ojos por última vez.
Tenía 66 años, y su cuerpo llevaba décadas pagando el precio de una vida entregada sin reservas, los ayunos prolongados, los viajes interminables por caminos que no siempre eran seguros, las noches en vela sosteniendo en oración lo que las manos no podían sostener de otro modo. Pero quienes estuvieron junto a ella en esos últimos días describieron algo que no encajaba con la imagen de una agonía, sino con la de una consumación, el rostro de quien llega, por fin, al lugar al que siempre había sabido que pertenecía. Predijo el momento de su muerte, recibió los últimos sacramentos con una serenidad que conmovió incluso a quienes ya creían haberlo visto todo, y entregó su espíritu como quien cumple un encargo y devuelve, satisfecho, lo que le fue confiado. Siguiendo su deseo expreso, fue inhumada sin ataúd, sobre la tierra desnuda del cementerio conventual, porque hasta en la muerte quiso vivir lo que había predicado en vida, que la pobreza no era una penitencia sino una forma de verdad, que el cuerpo que vuelve a la tierra desnudo confiesa con más elocuencia que cualquier sermón la única riqueza que no se pudre. Sin embargo, la tierra no pudo guardar su memoria en silencio. Los milagros comenzaron a multiplicarse junto a su tumba con una asiduidad que hizo imposible ignorar su intercesión, madres desesperadas por hijos enfermos que recobraban la salud, matrimonios estériles que finalmente recibían el don de la vida, enfermedades que cedían ante la oración invocada a su nombre. La santidad que había irradiado en vida no se había extinguido con la muerte, sino que, liberada ya de todos los límites del cuerpo, parecía actuar con una libertad aún mayor. El proceso de canonización se inició en el año 1472, apenas 25 años después de su muerte, lo cual habla con claridad de la intensidad con que sus contemporáneos percibían la santidad de Coletta. Sin embargo, los caminos de la Iglesia son a veces tan lentos como los de Dios, aunque no siempre por las mismas razones, y el reconocimiento oficial tardaría más de 3 siglos en llegar. Fue beatificada el 23 de enero de 1740 por el Papa Clemente XII y finalmente canonizada el 24 de mayo de 1807 por el Papa Pío VII, en un momento histórico en que Europa entera convulsionaba bajo el peso de las guerras napoleónicas. Hay algo profundamente significativo en ese detalle: la Iglesia elevaba a los altares a una reformadora medieval en medio del caos más absoluto del mundo moderno, como recordando a sus hijos que las crisis de la historia tienen respuesta, pero que esa respuesta rara vez llega desde donde el mundo la busca. Hoy, en el siglo XXI, los monasterios de las llamadas clarisas coletinas suman más de 140 en todo el mundo, extendidos por Europa, América, Asia y África. Cada una de esas comunidades es, en cierto modo, una prolongación viva de aquel primer monasterio de Besanzón que Coletta reformó con tanta resistencia y tanta fe, una antorcha encendida en la llama que Francisco le confió en una celda de piedra hace más de 600 años. Sus hermanas siguen levantándose antes del amanecer, siguen orando las horas con una atención que el mundo acelerado considera incomprensible, siguen viviendo la pobreza radical como una forma de libertad que ninguna abundancia puede comprar. Y en ese gesto cotidiano y aparentemente pequeño, Coletta sigue reformando la Iglesia, no con decreto sino con vida. ¿Qué nos dice esta historia a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que vivimos en un mundo donde la velocidad ha sustituido a la profundidad y el ruido ha colonizado los espacios donde antes habitaba el silencio? Nos dice, en primer lugar, que las crisis de la Iglesia no son una novedad. Coletta vivió en medio del cisma de Occidente, de la Guerra de los 100 años, de la peste y de la corrupción institucional, y sin embargo no abandonó la esperanza ni el amor a esa Iglesia herida y a veces mezquina que era, al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo. Su respuesta no fue la fuga ni el cinismo ni la crítica estéril, sino la reforma que empieza siempre por dentro, por uno mismo, por la propia celda interior que cada alma necesita construir y habitar si quiere tener algo genuino que ofrecer al mundo. Nos dice también que Dios no escoge siempre a los que el mundo consideraría obvios para las grandes misiones. Escoge a una huérfana de Corbie, a una mujer sin títulos ni ejércitos, y con ella mueve la historia. Este es quizás el escándalo más hermoso y más persistente del Evangelio, que lo pequeño contiene lo grande, que la debilidad es el lugar favorito de la gracia, que una celda de piedra puede ser el centro del mundo si en ella habita alguien que ama de verdad. Coletta no cambió el mundo a pesar de su fragilidad, sino precisamente a través de ella, porque supo entregarla sin reservas a aquel que hace nuevas todas las cosas.
Y así, mientras el río Somme sigue arrastrando sus aguas por la llanura de Picardía y los campos de Corbière despiertan cada mañana bajo el mismo cielo que vio nacer a una niña llamada Nicolette, el fuego que ella no apagó continúa ardiendo. No con el estrépito de los grandes incendios que los libros de historia registran y olvidan, sino con la mansedumbre inquebrantable de una llama que no necesita ser vista para calentar, que no necesita ser proclamada para iluminar, que no necesita más combustible que el amor de quien la cuida en silencio, noche tras noche, en la oscuridad donde Dios siempre ha elegido hablar.